3:17 al verso 18, 17 y 18. Y lo vamos a leer todos a una sola voz. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Y el día de hoy yo les quisiera hablar de un personaje. ¿Cuántos conocen a Habacuc? La historia de Habacuc. Amén. Bueno, les voy a contar así por encimita. Resulta que Habacuc era un profeta, ¿sí? Él era un profeta pues del Antiguo Testamento, y resulta que él tuvo que vivir en una época crítica de la historia de Judá, ¿sí? De este pueblo. Él tuvo que vivir una situación muy complicada que yo digo ahora leyendo, porque la verdad yo desconocía la historia de Habacuc, leyendo y yo digo, qué situación tan difícil tuvo que vivir él. Resulta que Judá pues era parte del pueblo escogido de Dios, ¿sí? De Israel. Y este pueblo era conocedor de Dios y de los milagros de Dios. Así fuera que ellos no, tal vez los que vivían actualmente en ese pueblo no hubieran sido testigos directos, por decirlo así, como que sus antepasados se encargaban de hacerles llegar los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ¿sí? Como la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo, que Dios dio provisión en el desierto. Judá era pueblo testigo de Dios, amén, y de los milagros de Dios. Pero resulta que este pueblo se apartó de Dios. Y este pueblo tuvo como una decadencia en todo aspecto moral, espiritual, y empezaron a vivir mal, porque ya el pecado era algo como normalizado, entonces lo practicaban libremente. Era un pueblo que había corrupción, había violencia, había injusticia social, practicaban una religión vacía, es decir, habían templos, ellos seguían ofreciendo sacrificios a Dios, pero realmente no tenían ningún temor de Dios. Sus corazones estaban alejados de Dios. Resulta que en Habacuc 1, 2 al 4 describe la situación que estaba pasando Judá. Y dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? La ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Habacuc estaba viendo, tuvo que ver un pueblo que conocía de Dios. Él sabía que Judá conocía de Dios, pero también tuvo que ver que el día a día ellos estaban viviéndolo como si Dios no existiera. Y resulta que a Habacuc esta situación le pareció terrible, y él estaba confundido, yo creo que estaba enojado, estaba frustrado, porque al ver el pueblo corrupto, al ver el pueblo de Dios en estas condiciones. Pero resulta que Habacuc no habló con el pueblo, él no fue directo al pueblo, sino que él hizo lo que debía hacer, que fue hablar primero con Dios. Y es lo que nosotros deberíamos hacer siempre, amén. Acudir a nuestro Dios. Cuando algún problema, ¿a quién vamos a acudir? A Dios, amén, que Él todo lo puede. Resulta que él se sentía confundido, más que todo porque él clamaba a Dios y él no veía ninguna respuesta de Dios. Él simplemente oraba, clamaba y nada pasaba. Entonces, a veces nosotros pasamos por situaciones muy difíciles y situaciones que acudimos a Dios, pero para nosotros pareciera que no hay respuesta, ¿cierto? Y como que Dios no me escucha a mí, oye a los otros, pero a mí no. Pero resulta que Dios, ¿sabe qué hizo? Dios le respondió y le dijo a Habacuc, el juicio viene. Y resulta que Habacuc esperaba que Dios le dijera, tranquilo, voy a perdonar, voy a que ellos, no pasó nada, borrón y cuenta nueva, pero resulta que no. Dios lo que le dijo fue, voy a levantar a los caldeos, que era un pueblo aún más cruel, y los voy a levantar para castigar a Judá, los voy a levantar contra este pueblo. Y resulta que Habacuc esto lo confundió aún más, y él dijo, pero Señor, ¿usted cómo va a hacer esto? Que un pueblo va a castigar el pueblo levantando otro pueblo aún más peligroso, por así decirlo.
En otras palabras, Dios le dijo, sí, estoy viendo lo que está pasando, tengo el control, pero no voy a actuar como tú quieres, sino que voy a actuar como yo quiero. Amén. Y resulta que entonces Habacuc le dice a Dios, ¿cómo puedes usar a este pueblo más injusto para castigar al tuyo? Y Dios le responde con una frase clave que está en Habacuc 2:4 y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué significaba esto? Que aunque Habacuc no entendiera, él debía confiar. Eso era lo que el Señor quería enseñarle a Habacuc, ¿sí? El Señor quería enseñarle a Habacuc que aunque él no entendiera, el Señor iba a actuar, entonces le estaba haciendo que confiara, ¿cierto? Aunque todo pareciera injusto, porque para Habacuc era injusto que se levantara los caldeos contra Judá, el Señor le dijo, viva por fe, tranquilo, que si usted es justo y usted me agrada a mí, viva por fe, que yo a usted no lo voy a tocar, yo a usted lo voy a guardar. Y no se trata de ver, sino de creer. Y eso hizo Habacuc. Habacuc creyó en un Dios fiel y en un Dios justo, amén. Y ese Dios lo tenemos en este lugar, amén. Resulta que al final ya de todo esto, de que Habacuc se enojó, sintió frustración, reclamó, resulta que Habacuc tuvo que hacer algo, tuvo que agachar su cabeza y tuvo que cambiar. Pasó de la queja a la adoración. Y en el capítulo 3, él finaliza diciendo, haciendo una oración, recordando los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, recordando que Dios muchas veces los había librado, que siempre, en todo momento, Dios había sido un Dios bueno. Y resulta que él dice, he oído tu palabra, aviva tu obra, oh Dios. Y termina diciendo, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. ¿Y por qué tomé este personaje? Resulta que Habacuc puede representarnos a muchos de nosotros en nuestro día a día. Lo que ya les decía anteriormente, muchas veces nosotros vivimos cosas que para nosotros son muy difíciles, procesos que cada persona tiene que vivir y son muy difíciles, porque nadie nos dijo que iba a ser fácil, ¿cierto? Pero lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos a alguien que alivia, alguien que hace más liviana la carga, y es que tenemos a Dios, amén. Y aunque a veces nosotros no vemos a Dios, no vemos respuesta de Dios inmediata, Dios está obrando, ¿sí? Y muchas veces decimos, Señor, pero es que está muy demorado, ¿qué pasa? Necesito respuesta ya. Pues resulta que el Señor a usted le está enseñando, tenga fe, confíe, espere. Tranquilo, yo tengo control y voy a obrar, amén. Debemos esperar con fe, que así no veamos los frutos, Dios sigue siendo Dios y Él va a obrar a su tiempo, ¿verdad? También tenemos que aprender a adorar a Dios, no a las circunstancias, que nuestra alabanza no dependa de cómo nos sentimos, de que si Dios respondió, le voy a alabar y le voy a dar mi mejor servicio, mi mejor adoración, sino que si Dios no responde, está bien, Señor, está en tus manos, eres Dios y igual te voy a dar mi mejor adoración, amén. También debemos confiar en su carácter. ¿Qué es eso? Que Dios es justo y Dios es fiel. No crea que si usted pasa una situación que usted sabe que no es lo correcto, tranquilo, que Dios no se queda con nada. Dios es un Dios justo, amén. Resulta que también cuando Dios parece que está en silencio, Él sigue obrando, amén. Él sigue obrando conforme a su necesidad, conforme a lo que usted necesita. Él siempre está obrando, amén. Y dice Isaías 55, del 8 al 9, resumido así, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, amén. Entonces debemos aprender a que el silencio de Dios también es una respuesta. Es un espere, confíe, yo tengo control de todo, amén. También a veces Dios usa instrumentos inesperados para cumplir su propósito. Cuando Habacuc decía, pero ¿por qué los caldeos? Pues resulta que lo que el enemigo quiere usar para destruir, Dios lo usa para corregir,
para formar y para enseñar. Amén. Y la fe se sostiene incluso sin señales visibles. Eso lo tenemos que tener siempre claro. Dios no nos llama a entender, sino a confiar en Él. Amén. Y resulta que yo también estaba leyendo y pues sobre la alabanza, la adoración. Y resulta que nosotros ahorita mismo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. O sea, usted donde esté, en el baño, en la buseta, en la moto, usted tiene acceso a la presencia de Dios en cualquier lugar. Y resulta que yo leía, pues creo que todos lo sabemos, que antiguamente no era así, ¿cierto? Sino que tenía que hacer un proceso larguísimo para poder entrar al templo y poder pues tener la presencia de Dios directo. Pero resulta que ni siquiera era como que usted y yo entramos, vamos, viajemos y vamos, no. Era una persona en específica que podía tener acceso a ella. Y resulta que yo veía eso y tenían que pasar viajes muy largos, tenían que viajar, tenían que como purificarse. Bueno, como mostrarse limpios, puros ante Dios, confesarse, porque, bueno, muchísimas cosas tenían que pasar. Y aún así ellos lo hacían. Y yo decía, Dios mío, somos flojos, porque ahora en día nosotros tenemos todo en cualquier lugar y nos da pereza venir al culto, llueve, qué frío, qué pereza, mejor me quedo acá en la casa. Hay culto martes, jueves, sábado y domingo todos esos días, con que vaya el domingo está bien y no debería ser así. Y resulta que actuamos, hablo por mí, por ustedes no, por mí, yo a veces necesito algo y yo le oro al Señor. Y yo digo, pero Señor, ¿qué hubo? ¿Cuándo me va a responder? Pero resulta que yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, le estoy exigiendo más a Dios, porque resulta que no fui al culto toda la semana y le estoy exigiendo rapidito, y yo qué le estoy dando a Él, ¿sí? Entonces también debemos ser conscientes de eso, de que si tenemos acceso directo a la presencia de Dios, directo a Él, porque no lo aprovechamos y en nuestro día a día le ofrecemos la mejor alabanza y la mejor adoración, amén. También me puse a leer sobre las religiones y resulta que hay una que se me escapó, que es el Islam, y resulta que, bueno, hay budismo, Islam, bueno, hay muchísimos. Y yo me puse a ver ellos qué hacían como para adorar a sus dioses. Oiga, hacen unas cosas. Unos hacen dizque un ayuno todo el mes. ¿Se imaginan? Un ayuno todo el mes, ¿no? Y aparte es un Dios que no está vivo. O sea, le piden a alguien que no está vivo y todo el sacrificio que tienen que hacer. Otro hacía dizque que tienen que meditar muchísimo tiempo como para conectar y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Y resulta que ellos le piden a esos dioses que no existen, que son dioses muertos, y nosotros tan solo con decirle, Señor, ayúdame, ya está, el Señor ayuda. Es que tenemos un Dios grandísimo, amén. Un Dios que responde, un Dios que tenemos al instante, que está pendiente de nosotros, amén. Así que debemos confiar, tenemos que tener fe, tenemos que adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Yo ayer hablaba con Mabel y decíamos, Mónica tiene mucha paciencia. Porque es que nosotros los de la alabanza, nosotros no somos fáciles. Y resulta que a veces yo me pongo pues en los zapatos de Mónica y a veces, bueno, por ocupaciones, otras veces porque me duele un poquito la cabeza, entonces no puedo ir, no hay alabanza. Pero resulta que usted no sabe que si usted viene con ese dolor de cabeza, el Señor lo puede sanar. Amén. Entonces, qué bueno es que nosotros día a día nos preocupemos por darle la mejor alabanza y la mejor adoración. Amén. Imagínense, Dios, todo lo que tuvo que hacer para venir, para podernos salvar a nosotros, ese sacrificio tan grande y que nosotros no le demos la mejor adoración. O sea, Él se tuvo que hombre, ¿cierto? Tuvo que nacer, tuvo que pues vivir todo lo de un ser humano normal
y fue a una cruz y yo veía un video de Chosen, de la serie, cuando crucificaron a Jesús y pues no era literal, no, pero mostraban como clavaban las puntillas y todo eso. Yo digo, el dolor humano debe ser algo grandísimo. O sea, yo digo, yo no haría eso por nadie. Pero el Señor vino, se transformó, o sea, se volvió hombre, pasó todo esto y murió por nosotros. Y nosotros, ¿cómo no vamos a darle la mejor adoración? ¿No creen? Entonces, qué bueno es que nosotros día a día, en lo que usted haga, vea, si usted va al baño, se está cepillando, buenos días, Señor, gracias por este día que me das. Muchos están en un hospital, muchos acaban de morir y me das un día a mí. Es que, ¿quién soy yo para que tú a mí me des otro día de vida? Entonces, qué bueno es que nosotros agradezcamos, amén. Agradezcamos y que si pasamos un momento difícil, sabemos en quién confiar. Sabemos quién es que nos sostiene, amén. Quién es el que suple, el que soluciona todos los problemas, amén.